Todos los mexicanos alguna vez hemos escuchado del juicio de amparo, pero ¿sabemos en qué consiste? El juicio de amparo es un recurso procesal dentro del ordenamiento jurídico mexicano que tiene como finalidad proteger los derechos humanos ante actos u omisiones de la autoridad. Hoy, un asesor jurídico federal nos explicará a detalle este medio de control constitucional. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña el licenciado José Luis Hernández Martínez, asesor jurídico federal. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, al contrario. Licenciado, para comenzar este tema, sabemos que el juicio de amparo tiene el objeto de proteger los derechos humanos establecidos por la Constitución. ¿Cuál es el origen de este medio de control constitucional? Claro que sí. Bueno, el origen del juicio de amparo es, pues se remonta históricamente, ¿no? Desde el habeas corpus, pasando por muchas etapas de la historia jurídica novohispana, ¿no? Pero finalmente viene instalándose en 1814 con la Constitución yucateca, en donde se establece por primera vez el medio de control constitucional en contra de actos de autoridad, pasando ya con a la Constitución del 57 y posteriormente ya desde el punto de vista jurídico práctico en la Constitución mexicana de 1917. Es donde se establecen en el artículo 103 y 107 de la Constitución la regulación del juicio de amparo que hoy tenemos en día, ¿no? Que de ahí deriva la ley, precisamente la ley de amparo y la vigente, que es la de 2013. ¿El juicio de amparo es únicamente del orden jurídico mexicano o en dónde más se encuentra? Bueno, ya varios países han adoptado, los países latinoamericanos principalmente, en España el recurso de casación, pero finalmente la innovación en el sistema jurídico, digamos, global, se lo debe, digamos, en este caso el mundo se lo debe a México, en virtud de la gran trascendencia y de la gran visión de los juristas que establecieron la idea del medio de control constitucional para plasmar en una ley de amparo, ¿no? En contra de los actos de autoridad. Licenciado, y recientemente también se incluyeron los derechos humanos de los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Cómo funciona esta herramienta jurídica de protección? Claro que sí, eso es muy importante porque desde la reforma constitucional de 2011, que tuvo que ver con la regulación en la propia Constitución de los derechos humanos, y además ese es el antecedente, digamos, principal por la que ya fue reformada posteriormente o abrogada la antigua ley de 36 de la ley de amparo a la hoy vigente de 2013, en donde se incorporaron los derechos humanos. Y todo eso también viene desde el punto de vista jurídico-político en cuanto a la defensa de las desapariciones forzadas, ¿no? Del Estado, ¿no? y de las situaciones del control, digamos en este caso difuso de la Constitución, que viene a atraer toda una gama de convenios internacionales y tratados internacionales en los que México es parte y los cuales debe respetar. Y actualmente en la propia ley vigente, pues se deben hacer valer, ¿no? para combatir un acto de autoridad. ¿Cuáles pueden ser estos derechos humanos que se ven afectados por omisiones de la autoridad o por actos de autoridad? Claro, omisiones o actos deben estar, digamos, controlados a través de la propio sistema jurídico nacional y a través de los propios tratados internacionales, ¿no? Principalmente, como hablé, de la desaparición forzada, del derecho humano a la dignidad en cuanto a la no discriminación, que está plasmada en el artículo 1 de la Constitución, y todas las diversas derechos que derivan de la propia Constitución, ¿no? En este caso, el derecho humano de audiencia, el derecho humano de fundamentación y motivación. Ya hablamos de derechos humanos y ya no tanto de garantías individuales, sino ya viene un nuevo concepto que ya es arraigado ya mundialmente a efecto de concebir un derecho humano para ser protegido por el Estado.
Y precisamente cómo afectó la reforma constitucional de 2011 al juicio de amparo. Es lo que reitero, ¿no? Ese tuvo que ver, esa es la base toral por la que ya se modificaron todos los ordenamientos jurídicos mexicanos, incluyendo la ley de amparo, en donde se establece la protección constitucional, primero en la parte dogmática de la Constitución, de los derechos humanos, para posteriormente en la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, se vienen digamos, a regular en cuanto a que se ataquen o se impugnen, ¿ya?, violaciones a estos derechos, invocando precisamente convenios internacionales y las propias leyes del país, así como la jurisprudencia que emita la Corte para hacer, digamos, una defensa adecuada, ¿no? Cuando una persona ve afectados sus derechos humanos por una autoridad, ¿cuál es el procedimiento para promover el juicio de amparo? Bueno, el propio procedimiento lo establece la propia ley de amparo, ¿no? O sea, estamos hablando primero aquí vienen a emerger ciertos principios, ¿no? El principio a instancia de parte. El principio de instancia de parte quiere decir que solamente el que es afectado realmente de un acto de autoridad tiene el deber, digamos, o el derecho de impugnar ese acto autoritario a través de una demanda de amparo, ya sea directo o indirecto. Esencialmente, hablemos de la materia del juicio de amparo indirecto, es el quejoso, el que va a promover y que va a firmar, que va a suscribir la demanda de amparo y la va a conocer un juez de distrito a través de la propia demanda, cumpliendo los ciertos requisitos establecidos en la propia ley de amparo, en que debe constar por escrito, señalar el domicilio, autorizados, señalar a la autoridad responsable, el tercero interesado si lo hay, y la suspensión, si es el caso amerita el acto sea suspendido por parte del juez de distrito. Licenciado, y con las recientes reformas a la ley de amparo, ahora también se incluyen actos de particulares, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ahora la nueva ley con esto? Bueno, sí, esos actos, ya también desde antes la ley abrogada se hablaba también de que el amparo podía interponerse en contra de particulares, esto es, que actuaban por mandato expreso de la ley, como por ejemplo, digamos, el cobro de la ley del IVA que funge ahí como retenedor, pues un particular, y el cual ese particular pues, ya lo entera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributaria, y ese ya es un acto entre particulares, ¿no? Digo, entre particulares que es emitido por mandato expreso de la ley. Esa es la situación muy, muy clara, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, licenciado, es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos abordando este tema del juicio de amparo. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, no le cambie. Estás en Te Defendemos. Continuamos conversando con el licenciado José Luis Hernández Martínez, asesor jurídico federal, acerca del juicio de amparo. Licenciado, en el primer bloque ya nos platicaba usted un poco del origen de este recurso que tiene el orden jurídico mexicano. Ahora platíquenos qué dicen los artículos 103 y 107 de la Constitución que regulan precisamente el juicio de amparo. Claro que sí. Bueno, ese es los artículos en los cuales se fundamenta la expedición de la ley de amparo, en este caso en vigor, ¿no? Establece más que nada que los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten entre, digamos, gobernados y las autoridades, ¿no? Que van a ser responsables en el juicio de amparo. Esa es la médula principal de lo que quiere decir la esencia de los artículos 103 y 107 constitucionales, ¿no? Que los juicios de amparo conocerán los tribunales federales y hay posteriormente los juzgados de distrito, etcétera, a efecto de conocer de este tipo de controversias, ¿no? Licenciado, sabemos que es un recurso complejo.
el juicio de amparo. ¿Nos podría explicar de manera sencilla, como nos decían en la primaria con manzanitas, cómo funciona? Bueno, el juicio de amparo, digamos, es un poco, digamos, técnico para poderlo ejercer, ¿no? Porque tiene ciertos principios que lo rigen, ¿no? Pero esencialmente, digamos, para que lo comprenda el público, y hacerlo, digamos, llano, ¿no? Para que tengan la posibilidad de impugnar actos de autoridad, pues, pues deben primero ver si el acto autoritario precisamente lesiona derechos fundamentales, en este caso derechos humanos, porque no cualquier derecho es susceptible de ser atacado mediante el juicio de amparo, porque existen, digamos, en contra de otros actos, medios de defensa ordinarios que pueden modificar o revocar el acto y a efecto de que otro tipo de autoridades locales puedan, en su caso, solucionar la controversia que les plantea en la demanda correspondiente, ¿no? ¿Podríamos hablar de que es todo el catálogo de los derechos humanos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos Humanos? Sí, claro, claro, todo lo que es derecho humano y pueda ser susceptible, digamos, de afectación a una persona, puede ser impugnada a través del juicio de amparo. Licenciado, y para restituir los derechos humanos que fueron violados, pues sabemos que es de gran importancia la suspensión de la ejecución del acto reclamado. ¿En qué consiste esto? Bueno, en efecto, ya cuando se interpone una demanda de amparo, digamos, una demanda de amparo indirecto, digamos, en contra de una clausura ejecutada. Anteriormente se concedía la suspensión del acto por la clausura ya ejecutada y se consideraba que era un acto consumado, pero ya con los criterios que en ese entonces dio la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados, esa clausura era susceptible de suspenderse para el efecto de que la autoridad administrativa levantara los sellos y continuara el funcionamiento del establecimiento mercantil. Ahora ya en la actualidad ese tipo de cláusulas ya no son susceptibles de suspensión. Lo que quiero decir es que la suspensión del acto reclamado es para mantener viva la materia del juicio de amparo, a efecto de que no se vea limitada en cuanto a la solución, en cuanto al fondo, para que no resulte improcedente, ¿sí? Ese es para mantener las cosas en el estado que actualmente guardan hasta que se dicte la resolución que en el fondo proceda. Y ya hablando de una restitución, ¿cómo hace la autoridad para restituir los derechos que fueron violados? Bueno, ya en la suspensión del acto. Sí, en la suspensión del acto, ¿cómo hace la autoridad para restituir los derechos? Bueno, en este caso se puede hacer en la autoridad. Cuando se concede la suspensión del acto reclamado, la autoridad puede actuar en un hacer o un no hacer, ¿no? En este caso, en no digamos, hacer efectiva, digamos, una multa, previa garantía, ¿no? de que debe otorgar el propio quejoso. O sea, se suspende ahí, no te ejecuto, ¿no? Ese sería un no hacer. Un hacer, digamos, como el ejemplo anterior, sería levantar el estado de clausura. Ese sería, digamos, otorgarle, digamos, entre comillas, efectos restitutorios, ¿no? Efectos suspensivos de mirar, apreciar la apariencia del buen derecho. Decido en cuanto al fondo, entre paréntesis, levantando, digamos, no ejecutando el acto reclamado, pero finalmente eso tendrá que ver en cuanto a si se concede o no el amparo y protección de la justicia federal. Ya nos comentaba también las autoridades que conocen del juicio de amparo. ¿Nos podría explicar más a fondo cómo en el procedimiento quiénes son estas autoridades? Bueno, las autoridades que deben conocer del juicio de amparo únicamente son las autoridades del Poder Judicial de la Federación. En amparo, digamos, en amparo indirecto, en contra de actos que la persona considera afectadas, que no sean sentencias o resoluciones definitivas, pueden ser atacadas en amparo indirecto y de ellas debe conocer un juez de distrito.
en la materia civil, administrativa, de trabajo, ¿no? O penal. Y cuando se trate de sentencias definitivas o que pongan fin a un juicio, los competentes para conocerlos en amparo directo son los tribunales colegiados de circuito. Entonces, en esa tesitura, digamos, la procedencia del juicio de amparo en amparo directo debe existir la afectación por parte de la autoridad responsable en el dictado de una sentencia definitiva. Y al contrario, en contra de actos aislados, que no sean sentencias definitivas ni resoluciones que pongan fin al juicio, pueden conocer los jueces de distrito en amparo indirecto. Licenciado, vamos a ver una cápsula para ver qué opina la gente acerca de que en México contemos con este recurso legal para proteger nuestros derechos humanos. Claro que sí. Vamos a ver esta cápsula y vamos a la pausa y regresamos a Te Defendemos. Bueno, yo creo que es un medio eficaz, ya que justamente lo que hace el juicio de amparo es ir contra estos actos de autoridad, en donde nosotros tenemos esa garantía, esa protección de poder defendernos frente a un juicio. Principalmente porque a veces, seamos honestos, la justicia no es igualitaria, la verdad. Entonces el juicio de amparo nos da una opción más para seguir con el procedimiento, ¿sí? Entonces es una herramienta más que se debe de utilizar dentro de un juicio. Primero, no es un juicio aparte y es para que evite violaciones que en ocasiones los integrantes del Poder Judicial realizan, y pues también para que se revise su trabajo, violaciones en cuanto a las garantías individuales. Bueno, es un derecho que otorga la Constitución de la República para aquel que se vea violada sus garantías individuales, sus derechos humanos. Entonces está el juicio de amparo. Entonces es una herramienta muy importante. Desafortunadamente a veces la justicia no es tan pronta ni tan expedita como nosotros deseamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que sujetarnos a lo que tenemos, ¿no? Pues porque es un instrumento jurídico por medio del cual cuando comienza el engranaje judicial, hay veces que en un momento determinado no responden bien a una sentencia los jueces locales, las juntas locales, y en el juicio de amparo se compone toda esa, entre comillas, pues mal trabajo que hicieron. Es para ello, para defender los derechos del ciudadano, porque en un momento determinado, a lo mejor ahí en el amparo se gana el que se está amparando en un momento determinado, y ahí ya es donde es la última instancia que hay en materia judicial, el juicio de amparo aquí en México. Ya estamos de vuelta, estamos hablando sobre el juicio de amparo. Licenciado, pues ya profundizamos sobre este tema. Estaría pendiente hablar sobre la reforma a la ley del 2013. ¿Cuáles fueron las principales modificaciones? Claro que sí. Bueno, las principales modificaciones, como se comentó anteriormente, tienen que ver con la reforma constitucional que sufrió la Constitución en el 2011, incorporando derechos humanos. Entonces, la gran trascendencia de la nueva ley de amparo es precisamente que incorpora también los jueces de distrito y los tribunales colegiados que intervienen en el juicio de amparo, pueden conocer de violaciones a los derechos humanos y aplicar, digamos, en cuanto proceda, los tratados internacionales en los que México haya sido parte y que haya firmado. Esa es digamos, en términos generales, la esencia fundamental de la nueva creación de la ley de amparo. Sin embargo, existen otro tipo de aspectos que también son relevantes en la ley vigente, en cuanto a que ahora ya también incorpora, digamos, otro tipo de creación o de formación de jurisprudencia.
y las responsabilidades de las autoridades responsables y también en cuanto a la configuración de ciertos delitos, en cuanto a que si las decisiones judiciales no son acatadas o la autoridad responsable hace diversas manifestaciones con el fin de evadir el cumplimiento, digamos, de los mandatos de un juez o de un tribunal, pueden incurrir en ciertos delitos que pueden ser de carácter penal. Licenciado, en nuestra sección Te Respondemos, ya tenemos aquí algunas llamadas del auditorio. Si le parece, voy con la primera. Es del señor Leopoldo Reyes. Él nos pregunta, ¿quién puede presentar una demanda de amparo? Claro que sí. Bueno, el señor Reyes se le debe responder en el sentido de que el que debe promover una demanda de amparo es el propio afectado del acto de autoridad, el que resiente en su esfera jurídica que la autoridad está lesionando un derecho. ¿Cuál? Un derecho humano de fundamentación y motivación, falta de garantía de audiencia, ¿no? Que son violaciones, digamos, que son directas a la Constitución, porque como lo vimos anteriormente, no cualquier acto es susceptible de atajarse directamente a través de la acción constitucional de amparo, sino que existen ciertos requisitos o principios por los cuales se debe acceder, digamos, al órgano jurisdiccional de amparo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Eso es, en esencia, es el que debe pedir, es el afectado que en el juicio de amparo se llama quejoso, ¿no? Aquí sale a la luz un principio que rige el juicio de amparo, que es el juicio de amparo se rige a instancia de parte, no cualquiera. El que realmente resiente el agravio personal y directo debe ocurrir al juicio de amparo. Vamos con la siguiente llamada, licenciado, es de la señora Almadelia Hermosillo. Ella nos pregunta si una demanda inicia a instancia de parte, ¿cómo esta parte resiente la afectación de su derecho subjetivo? Ah, claro. Esa es muy importante pregunta que hace la señora Almadelia. La afectación, como hemos dicho anteriormente, debe ser real. O sea, si el juicio de amparo se inicia a instancia de parte y esta parte se le denomina quejoso o agraviado, el agravio que resiente de la autoridad responsable debe ser real, palpable, presente, futura o pasada, a efecto de que, o inminente, a efecto de que pueda ser susceptible de impugnarse a través de la demanda de amparo. La parte, como dice la señora, como lo resiente es de manera objetiva y real, no debe ser como una expectativa que tengo la sensación de que se me va a ejecutar en un acto reclamado sin que se sienta el verdadero impacto, ¿no? del acto de autoridad. Debe ser de esa manera en cuanto que esa parte debe resentirla de manera objetiva y real. Muy bien, licenciado, vamos con una llamada más. Es de Eugenio Aguirre, de la colonia Morelos, de aquí de la Ciudad de México. Él pregunta si una autoridad administrativa le impone una multa por una infracción de tránsito, si él puede acudir directamente al juicio de amparo. Es también muy interesante esa pregunta porque, como hemos comentado, no cualquier acto de autoridad es susceptible de agotarse o de impugnarse a través de la vía de amparo. En este caso, el señor, si va a impugnar su multa de tránsito, debe agotar un medio de defensa previo. Aquí hablamos del principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es decir, que existiendo un medio de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, él tiene que agotarlo previamente. ¿Cuál sería? El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México antes de agotar el juicio de amparo. Si en el juicio contencioso administrativo, desgraciadamente, los magistrados fallan en su contra, entonces ya existiría una sentencia definitiva, que como lo hablamos también anteriormente, es susceptible esa sentencia definitiva de impugnarse a través de la vía del amparo directo. Para esto el señor tendría 15 días hábiles siguientes a que surta sus efectos de la legal notificación, inclusive de presentarse al Instituto Federal de Defensoría Pública a efecto de que nosotros como asesores jurídicos le podamos brindar
servicios de representación jurídica para interponer esa demanda de amparo directo en contra de esa resolución definitiva que emitió el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Licenciado, se nos termina el tiempo, pero antes me gustaría que le dijera al auditorio a dónde se pueden dirigir para solicitar sus servicios gratuitos. Claro que sí. Bueno, nosotros nos podemos, estamos a sus órdenes, nos ponemos a sus órdenes siempre en Bucareli 22 y 24, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, es casi esquina, Paseo de la Reforma, y ahí tendremos ahí las oficinas, ahí nos dará mucho gusto poderlos atender y más que nada poderlos auxiliar en contra de los actos autoritarios que sufran, ¿no?, las personas. Licenciado José Luis Hernández Martínez, asesor jurídico federal, muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, estoy muy agradecido yo. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. También agradecemos al Instituto de la Judicatura Federal el recibirnos en su biblioteca. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.